¿Cuál es el diagnóstico de los 4 edificios que colapsaron? Y también la otra precisión sobre el número de fallecidos. Como dicen muchos, personas de la tercera edad viven en ese municipio, pero esos 68 lamentablemente fallecidos estaban en esas 4 estructuras colapsadas. Estaban en tres de ellas. Recuerda que fueron tres residenciales y uno comercial. Ok. Sí, el comercial fue un banco, el cual ya está en proceso igual de remoción de escombros, pero lamentablemente fueron 68 fallecidos entre vecinos y personas que estaban de visita. Recuerda que ese día Si era había un feriado. juego de fútbol a esa hora y habían, por ejemplo, en un apartamento varios jóvenes que estaban visitando unos amigos. En el Obelisco habían unas señoras que estaban recibiendo una visita por un cumpleaños. Entonces, Wow, muy duro, muy qué difícil fuerte. y para nosotros un compromiso muy grande. Incluso hicimos el esfuerzo por retirar las pertenencias que pudimos recuperar de nuestros vecinos con mucho cariño, pero con la dignidad que merece este proceso. Organizamos todo, limpiamos todo, documentos, títulos de propiedad, pasaportes, fotos, álbumes, y todo lo hemos ido entregando a familiares que sobrevivieron, que vivían en el edificio, a personas que vivían en el edificio o familiares de las personas que fallecieron. Y esto, todo se ha logrado también gracias a un tremendo equipo que me acompaña. De hecho, hay que decir también, dentro de las muchas denuncias que han salido, ¿no? Por la demora de la ayuda en algunos casos en zonas colapsadas, como Vargas, ¿no? Zona cero, el retraso, el bloqueo de ayuda. De Chacao, realmente desde el primer día, ¿no? Lo que ha salido es el reporte de justamente la atención de la emergencia, que comentaba al inicio cómo trabajaron. Y en el tiempo que se organizaron, que a mí me gustaría también, si es posible, compartirá con la audiencia desde el momento, con esa cultura que han venido instalando en el municipio, sabiendo que es vulnerable, desde el momento de los terremotos hasta la primera respuesta de ustedes, de los equipos de ayuda inmediata. ¿Cuánto tiempo pasaron? Mira, el equipo nuestro llegó al lugar del desplome del Petunia en principio, según nuestro reporte de radio, que lo tenemos disponible también, y de cámaras en 2 minutos. Llegó el primer equipo porque estamos en la Plaza Altamira, estamos a una cuadra y media, pero el primer equipo de 70 personas llegó en 2 minutos. ¿Qué sucede? Hay que considerar que era una estructura de 14 pisos, se hundió y se partió, y quedaron como 9 pisos de altura. De inmediato se inició el protocolo con nuestro equipo y también debo reconocer que se sumaron de inmediato también privados, el gobierno regional, el gobierno nacional por la coyuntura. Pero nuestro equipo estuvo en el lugar en los primeros 3 minutos. Yo llegué como a los 8 minutos porque estaba en el hotel, un hotel muy cercano de allí. Y cuando llegué ya me encontré, por ejemplo, con el presidente de Salud Chacao, la jefa de enfermería, el jefe de protección civil, el jefe de seguridad ciudadana. Ya la mayor cantidad del equipo estaban en ese lugar. Estaban activos ahí en el lugar de la emergencia y las Sí, máquinas y los recursos, ¿cómo fue también? Porque esa es otra denuncia bueno, constante hasta el sol de hoy de otras zonas afectadas. en principio, nosotros, voy a hacer un resumen breve de lo que hemos hecho históricamente. En Chacao nos dicen que hay muchos incendios. No es que en Chacao hay más incendios que en el resto de la ciudad, porque yo los reporto mucho. Es porque nosotros hemos hecho inversiones en camiones de altura, camiones cisternas, camiones de paramédicos, y podemos atender estas emergencias. Lamentablemente, ojalá no fuera así, pero otros municipios no tienen la capacidad ni los equipos para dar la respuesta. Y es por ello que no es que hay más incendios en Chacao, es que yo me atrevo a reportarlos porque tengo capacidad, gracias a Dios, de respuesta. En 5 o 3 minutos podemos llegar a los lugares, porque también Chacao es un municipio relativamente Sí, pequeño. más manejable. Pero contamos después con apoyo, obviamente necesario, de empresas privadas, del gobierno nacional, con las maquinarias que de hecho todavía están terminando en el Petunia. Ok. Ahora, lo otro que quedaba pendiente también de hablar es sobre la cantidad de edificios que tiene Chacao, ¿no? Y dentro de ese cálculo que hacen de daños, ¿cuántos todavía quedan? ¿Qué porcentaje de las estructuras queda todavía por revisar? Mira, en Chacao hay 3.100 estructuras tipo edificios que pueden ser residenciales, comerciales, empresariales, centros comerciales. Ya en cuanto a las residenciales, tenemos un 92% de avance, porque si pueden ver aquí atrás brevemente este mapa, todos los puntos verdes, amarillos y rojos No lo representan los podemos ver, lugares. pero si quiere pongamos la toma, ajá, para que pueda, si quiere con el teléfono de alguna persona que lo asiste, nos pueda mostrar a Ok, todos cómo están yo trabajando ese puedo mapa. levantar aquí. Por favor. Aquí lo ven. Sí. Aquí vemos que en el fondo se ve un mapa. Todo lo que Sí. se ve en verde tiene que ver con los edificios que ya han sido censados y están sin ningún problema. Lo amarillo y lo rojo tiene que ver con estructuras que tienen medianos daños o daños más graves. Pero te muestro esto porque en Chacao, como te digo, hay 3.100 infraestructuras tipo edificio.
y lamentablemente se desplomaron 4. Ujú. Estas 4, sí, estas 4 que se desplomaron son de vieja data, son estructuras hechas antes del terremoto del 67 y fueron reforzadas. El mensaje también tiene que ver con que no Eso es lo que le iba a necesariamente preguntar y lo interrumpo ahí para que entonces atrapemos sí, la pregunta que quedó pendiente del diagnóstico de una manera, que hacen los ingenieros forenses con relación a esos 4 edificios colapsados. No sé si me escucha, alcalde. sí, ahora sí te escucho, listo. Ahí Que, está. que quedó pendiente justamente y para que lo sume a su comentario la pregunta de qué diagnóstico han hecho hasta ahora los ingenieros forenses sobre estas 4 que colapsaron. Bueno, en principio, el dato principal es que 3 de ellas, las residenciales, eran estructuras desde antes del 67, que ya habían sido reforzadas en el año 67. Por ejemplo, en el Petunia, uno de los primeros datos que han levantado es el peso de la estructura, el peso que le añadieron luego del terremoto del 67 en este proceso de reforzamiento. Y el resto lo están evaluando en este momento. Incluso los representantes de la Universidad de Stanford nos pidieron que al terminar de demoler y de retirar el Petunia, que dejáramos una parte de la placa porque ellos necesitan estudiarlo, justamente para verificar y hacer los estudios patológicos, que eso demorará un poco más. Pero la primera premisa es que eran edificios de vieja data, desde antes del 67. Y aquí ratifico que de las 3.100 infraestructuras de tipo edificio en Chacao, lamentablemente colapsaron estas 4, pero si lo vemos cuantificadamente no es ni el 1%, porque también yo sé que mucha gente está estigmatizando el municipio como que es muy peligroso. La mayoría de las construcciones, como podemos ver en el mapa, están en verde. Nos duele en el alma que se hayan caído estas 4, especialmente las 3 residenciales, pero viéndolo objetivamente, la mayoría de los edificios soportaron lo duro de estos 2 terremotos. Se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta de cara, por supuesto, a lo que seguirá siendo el desarrollo de ese municipio. ¿Tienen pensado con esos expertos, ¿no?, que están trabajando incluso internacionales en la reconstrucción, replantear el uso de algunos materiales de cara a esa nueva Venezuela, además entendiendo esa cultura que debemos tener sísmica, no solamente de Bueno, respuesta varias rápida a cosas. usted, respuesta rápida a la ciudadanía, sino también estructuras más flexibles que se adapten a territorios sísmicos? Varias cosas. Lo primero es que todas las reparaciones que vamos a hacer, ya nos reunimos con los especialistas para que ellos justamente nos recomienden los materiales que son mejor, los que se puedan usar mejor en estas condiciones, que Ujú. sean materiales livianos, materiales de buena calidad y que perduren en el tiempo. Porque de nuevo, si vemos las estructuras, las paredes, todo el mundo recomienda lo mismo. Las capas de friso son capas muy gruesas, las paredes son muy pesadas, y si estamos en un lugar con alto riesgo sísmico, deberíamos tener estructuras que fueran más livianas. Ujú. Eso en las reparaciones lo estamos tomando en cuenta. Mm. Y lo otro que nosotros teóricamente, obviamente teníamos un plan y un protocolo que se cumplió, pero ahora es necesario que ya iniciamos esto municipalmente, revisar todas las nuevas construcciones porque los expertos dicen que las tendencias en los últimos 3 terremotos han sido totalmente diferentes a lo que se ha estudiado en los últimos 100 años. El terremoto de China, de Turquía y ahora el de Caracas, todos los expertos dicen que han tenido características totalmente diferentes a las que se habían tenido en los últimos años. Y es por eso que todos los estudios deben replantearse incluso para las construcciones a Claro. futuro. Nosotros afortunadamente estamos en la primera fila escuchando a los expertos y empapándonos para poder legislar en ese sentido. Bueno, de verdad que yo creo que la audiencia, me incluyo, ¿no? Tenemos de esto que acaba de explicar una buena impresión y además la satisfacción de saber que está ese criterio ahí liderando, ¿no? Ese criterio guiando en estas circunstancias tan adversas, pero que definitivamente nos deben invitar a organizarnos mejor y, por supuesto, en consecuencia también adaptarnos como es debido a la par del desarrollo del mundo también, en este sentido, para proteger a la población y funcionar en todo sentido mejor. Además, esa respuesta que como ciudadanía también debemos dar a una situación como esta. Se me acabó el tiempo, pero quería preguntarle brevemente, muy breve, ¿qué tiempo estiman ustedes de recuperación total del municipio? Mira, hay 2 planes. El plan, si nosotros lo logramos hacer con apoyo de recursos internacionales, que supongamos la CAF, Banco Interamericano, que sea vigilado estos recursos por el cuerpo diplomático, por quienes ellos quieran. Nosotros no queremos manejar los recursos, queremos es que lleguen. Si lo hacemos así, en unos 6, 8 meses podemos tener el municipio en condiciones incluso de más seguridad antes del 24 de junio. Si tenemos que hacerlo solamente con los recursos municipales, esto puede demorar unos 3, 4 años en atender 1.500 apartamentos y 46 edificios. Ok. Pero contamos con contar con el apoyo, valga la redundancia, internacional.
Gracias por haber aceptado esta invitación y para explicar lo que Gracias, están gracias. Y a haciendo mis en el vecinos que municipio. tenemos un plan, no están solos y que tenemos un gobierno municipal responsable que tenía previsto un protocolo para esto y lo estamos cumpliendo.